Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Rajoy, lo primero que quería hacer era recordarle que esto es una comisión de investigación parlamentaria, como seguramente sabrá también como yo, y que usted está obligado a decir la verdad. Se lo recuerdo porque, por desgracia, el Partido Popular nos tiene demasiado acostumbradas a que la mentira sea su principal herramienta política. Y usted, particularmente también en esta primera intervención, creo que ha dejado claro que mentir es una de las cuestiones a las que más acostumbradas nos tiene. Mi primera pregunta es, ¿qué significa para usted España, señor Rajoy? Yo soy plenamente consciente, gracias, señor presidente, de que es mi obligación decir la verdad. Si me permite, le recordaré que usted también tiene la obligación de decir la verdad y, si no la tiene, supongo que no viene aquí a decir mentiras. En cualquier caso, si usted sabe que yo vengo aquí a mentir, desconozco cuál es la razón por la que usted ha pedido que yo comparezca aquí, porque estaríamos en una situación excelente y una manera bárbara de perder el tiempo, y creo que ni usted ni yo tenemos ganas de perder el tiempo. Para mí, España es un proyecto de vida en común, un proyecto de futuro al que le une pues la historia, la cultura, el derecho, muchos años de convivencia y una presencia en el mundo. Para mí España es una democracia, tiene una Constitución aprobada en el año 1978 con el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos de toda España, una Constitución que dio lugar pues probablemente a los 50 mejores años de la historia de España, porque vivimos en libertad, una Constitución que nos permitió entrar en Europa, que nos permitió tener un lugar en el mundo, que reconoce los derechos y libertades de los ciudadanos. Eso es España. Pero lo más importante para mí es un proyecto de vida en común de 47, 48, los que seamos hoy en día 49 millones de personas, en los cuales pues, cada uno pensamos de una manera diferente, pero hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en lo más importante, que son las reglas de juego. Por eso para mí es tan importante que no se vulnere la Constitución, porque son las reglas de juego que nos unieron a todos en su día y que, en mi opinión, están plenamente vigentes. Gracias. Si piensa usted que España es una democracia, entonces nos puede decir por qué utilizaron ustedes todas las herramientas a su alcance, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para investigar ilegalmente a los diputadas y diputados de Podemos entre el año 2015 y el año 2016, cuando ustedes, y particularmente usted, estaba al frente del Gobierno de España. Hicieron ustedes 6.903 búsquedas policiales acreditadas ilegales sobre diputados y diputadas de Podemos. No lo digo yo, lo dice el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. Hicieron ustedes 120 búsquedas sobre joyas y barcos a Pablo Iglesias. A Rafa Mayoral le hicieron 90 búsquedas, a Irene Montero 30 búsquedas, al responsable de finanzas de ese momento de Podemos 900 búsquedas, al referente del ecologismo Juancho López de Uralde 700 búsquedas, a Alberto Rodríguez, que lo recordará usted, señor Rajoy, porque tanto se sorprendió cuando le vio por primera vez, más de 900 búsquedas, y a la jueza Victoria Rosell, que en ese momento ni siquiera era cargo público, era miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, le hicieron 16 búsquedas. ¿Qué buscaban y por qué, si usted piensa que España es una democracia, hicieron búsquedas ilegales a los diputados y diputadas de Podemos, que éramos miembros elegidos democráticamente por los españoles y españolas? Mire, señora Belarra, yo soy una persona de derechas, de provincias, pero sobre todo soy un demócrata. He estado 40 años en la vida política, he sido concejal de ayuntamiento y al final tuve el honor de ser el presidente del Gobierno de España. Y como soy un demócrata, yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales. Nunca lo haría. Y con absoluta franqueza, es que yo no tendría, ni tengo, ni tendré ningún interés en hacer ninguna inspección sobre ustedes, porque no me parece que sean tan importantes para mi vida. Por tanto, tenga usted la total y absoluta convicción de que ni he dado instrucciones, ni sé una palabra sobre todo esto que usted me cuenta. Nunca he tenido conocimiento de esos hechos. Lo único que sé es que la policía los ha desmentido y que hay un sumario abierto. Y ya veremos lo que dicen los tribunales. Pero yo hoy le digo a usted, a salvo de lo que digan los tribunales, que no he tenido conocimiento de estos hechos y que creo más
a la policía que a su grupo parlamentario. Pues qué bien, porque precisamente es un informe de la policía el que ha acreditado estas búsquedas policiales irregulares entre el año 2015 y el año 2016. Es precisamente esa policía que tanto usted respeta quien ha puesto en un informe y está acreditado en un procedimiento judicial que ustedes nos investigaron ilegalmente entre el año 2015 y el año 2016, cuando Podemos sí les preocupaba un poquito más porque estábamos a punto de conformar un gobierno de coalición con el Partido Socialista. A más, le diré que es precisamente el comisario Germán Castiñeira, de la Jefatura Provincial de Madrid, quien confirmó en un procedimiento judicial ante el juez Pedraz que recibió la orden de revisar todos los antecedentes penales de los diputados y diputadas de Podemos por orden de su secretario de Estado de Seguridad, el señor Paco Martínez. ¿Puede alguien pensar que el señor Paco Martínez, su secretario de Estado de Seguridad, hizo esto sin contar con usted? Yo, desde luego, porque jamás he tenido conocimiento de que se hubiesen hecho esas búsquedas a las que usted ha hecho referencia. Y ya le he dicho, es un asunto que está en los tribunales, pues vamos a ver qué es lo que dicen los tribunales. Yo, desde luego, niego que el Gobierno haya dado ninguna instrucción a nadie para espiarles a ustedes. Para hacer un poquito de contexto, el secretario de Estado de Seguridad es la mano derecha del ministro del Interior de aquel momento, Jorge Fernández Díaz, que es a su vez su mano derecha. Usted lo llevó del Ministerio de Educación como secretario de Estado al Ministerio de Administraciones Públicas también como secretario de Estado, se lo llevó como secretario de Estado después a Presidencia e Interior y le hizo su ministro de Interior. ¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos? No somos tontos. Es imposible que el señor Jorge Fernández Díaz y el señor Paco Martínez hicieran estas búsquedas ilegales, montaran el informe PISA y montaron el informe Granadina sin que usted supiera nada. Es que no nos tome por tontos, señor Rajoy, de verdad. Yo entiendo que usted tiene esa lógica y ese gracejo, no sé de dónde lo ha sacado, porque usted es gallego y los gallegos no tienen fama de graciosos, pero efectivamente usted tiene gracejo y creo que es importante que en esta comisión usted no nos tome por tontos. Si yo creo que son tontos, con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa y hace muy bien, aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y yo le he dicho todo lo que usted acaba de decir aquí, es decir, que el Gobierno de España ha espiado al Grupo Parlamentario de Podemos, es falso. Punto. Yo, desde luego, no tengo ningún conocimiento de eso y no lo he tenido nunca. Si usted cree que eso significa que lo tomo por tonto, pues ese es su problema y no mío, que no he dicho nada, repito, sobre la tontería o no del Grupo Parlamentario de Podemos. Y además ni es grupo, creo. Entonces, el informe policial que acredita las búsquedas es falso. Es lo que está diciendo usted. No conozco ese informe policial. A mí lo que me importa son las sentencias de los tribunales. Entonces me cita usted cuando se produzcan esas sentencias de los tribunales. Hoy hablaremos de algunas sentencias de los tribunales que ya se han producido. Podemos hablar, si quiere, de las sentencias que condenan al Partido Popular a título lucrativo por los papeles de Bárcenas y también por la Gürtel, si prefiere ese tema. Y a lo mejor en esta comisión nos puede decir usted quién es M. Rajoy. Bueno, sobre esos asuntos pues no voy a hablar, igual que no voy a hablar del señor Iglesias, del señor Errejón o del señor Monedero. Le voy a parafrasear para ver si así se me entiende mejor. Un plato es un plato, un vaso es un vaso y hoy voy a desvelar aquí un misterio que lleva una década sin resolver en España y M. Rajoy, el que sale en los papeles de Bárcenas, es usted, señor Mariano Rajoy. Por eso creo que es importante que quede dicho y acreditado hoy aquí en esta comisión que usted cobró 373.000 euros de sobresueldos en efectivo procedentes de la Caja B del Partido Popular. Sí, señor presidente. No se enfaden. No es el objeto de esta comisión. No, para el micro. Yo entiendo que esto ustedes han conseguido
precisamente utilizando a la policía política que organizaron cuando estaban dirigiendo el Gobierno y al frente del Ministerio del Interior. Ustedes crearon esa policía política que tenía precisamente por objetivo perseguir a los adversarios políticos del Partido Popular, como Podemos, investigándonos ilegalmente y creando informes falsos, como ya he explicado, el informe PISA y el informe Granadinas. Pero además el objetivo de esa policía política y el objetivo de todos los movimientos que hicieron ustedes activando a los sectores más reaccionarios de la justicia era precisamente protegerse de sus casos de corrupción que les estaban acechando. Es terrible que en España nunca se llegara a investigar, decía esos jueces níveos y neutrales que tenemos en España, que no había indicios suficientes para investigar quién era ese M. Rajoy. Por eso, como no hemos obtenido éxito en la justicia, se lo pregunto a usted, ¿quién es M. Rajoy? Bien, ha comenzado usted esta última intervención citándome. La felicito porque usa usted argumentos de autoridad cuando me cita a mí. En cualquier caso, como le decía antes, si usted ya tiene la respuesta a todas las preguntas que me hace, ¿para qué me trae aquí? Si usted ya lo sabe todo, yo no puedo aportarle nada. Y si intento aportarle algo, es decir, la verdad, como a usted no le gusta, pues dice, oye, vamos a seguir repitiendo lo mismo que hemos dicho desde el principio. Insisto, no existió tal policía patriótica ni se dedicó a investigar al grupo de Podemos. Señor Rajoy, ¿qué puede decirnos sobre el informe PISA? Como usted bien sabrá, el informe PISA fue un informe ilegal, hecho de recortes de periódicos, sin membrete, sin sello oficial ni firma, que sale precisamente de la DAO, la mano derecha de su secretario de Estado de Seguridad, con el objetivo de acusar a Pablo Iglesias de manera absolutamente fraudulenta de cobrar dinero de paraísos fiscales. El informe quedó, como bien sabe, en nada, como todas las investigaciones que se han hecho sobre Podemos, no como las que se han hecho sobre el Partido Popular, pero sirvió para el objetivo que perseguían ustedes, que era ocupar horas y horas de televisión, portadas y portadas de periódico, en un momento muy casual, mediáticamente hablando, que fue 23 días después de que Podemos entrara en el Congreso de los Diputados con 69 representantes. Insisto, ¿usted cree que alguien ahí fuera se puede creer que el ministro del Interior y que su secretario de Estado de Seguridad encargaran un informe para desprestigiar a Pablo Iglesias sin que usted lo supiera? ¿Cuándo encargó usted el informe PISA? Jamás he conocido el informe PISA, lo cual es bastante razonable porque, como usted dice, ni es un informe oficial y ni siquiera va firmado por nadie. Y como le he dicho antes y vuelvo a reiterarlo, yo no tenía ni el más mínimo interés en las actividades que pudiera hacer el grupo de Podemos. Ustedes probablemente se creyeran muy importantes, pero yo como presidente del Gobierno tenía cosas más importantes a las que atender. Por tanto, no puedo decirle nada de lo que no sé. No he visto ese informe en mi vida. Sí, tenemos más suerte con el informe Granadinas, otro informe fraudulento que filtraron ustedes al panfleto de ultraderecha de OK Diario, en el que proviene también, además de la DAO, el núcleo irradiador de toda esa corrupción de la policía patriótica. Y en este caso el informe filtraba que Pablo Iglesias había recibido en una cuenta en Granadinas 272.000 euros. Yo quería preguntarle por qué se inventaron Granadinas. ¿Tiene usted algún primo en Granadinas? Es la primera vez en mi vida que oigo hablar del informe granadino. ¿Cuántas veces se ha reunido usted con Mauricio Casals? No tengo ni la más remota idea, pero vamos... ¿De quién es o de cuántas veces se ha reunido? ¿Sabe aquí, quién es? Nunca, aquí nunca. Nunca he visto al Mauricio Casal aquí. ¿A qué se refiere con aquí? ¿En el Congreso? En el Parlamento, sí. ¿Y en general? No tengo ni la más remota idea. ¿Alguna vez? ¿Ninguna vez? ¿Una vez? Sí, yo sé quién es el señor Mauricio Casal, como la inmensa mayoría de los que están aquí. ¿Y se ha visto alguna vez en privado con él? Puede que sí. Puede que sí, pero... ¿No puede ser más concreto? ¿Eh? ¿Puede ser más concreto, por favor? Pues mire, podría ser más concreto si usted me explicara
¿A qué vienen esas preguntas? Porque, claro, yo me he reunido con él y me he reunido con el señor Basile y me he reunido con el director del País y con el presidente de Prisa y me he reunido, como supongo que harán ustedes o no, no lo sé, pues con muchas personas que están en los medios de comunicación. Pero es que lo hago yo, lo hace el actual presidente del Gobierno, bueno, y lo hace pues cualquier dirigente político que quiera transmitir lo que estimen oportuno y conveniente. Por tanto, me he reunido con él, supongo que igual que con otras personas. Ahora, si me dice de qué hablé, pues supongo que hablaría de la política española o no lo sé. Pero claro que me he reunido con él. ¿Se ha reunido alguna vez con Antonio García Ferreras? Que si me he reunido con Antonio García Ferreras, hombre, me podía haber reunido más y podía haberle pedido que dejara de darme estacazos, pero a partir de ahí, pues sí, me habré reunido con el señor García Ferreras. Ya le he dicho, es que me he reunido con muchos periodistas y no era yo el dirigente político que se reunía con más periodistas precisamente. Probablemente ustedes eran bastante más activos en ese tema. Lo recuerdo un día como si fueran los cherokees o los sioux sentados aquí en el Congreso y algunos periodistas haciendo el juego también sentados en uno de los espectáculos más absurdos que he visto yo en mi vida política. Fíjese que a mí me parece peor montar la policía patriótica que hacer una asamblea en el Congreso, pero bueno, son, sí, pero es que yo no supongo, valores y criterios éticos diferentes. Se lo preguntaba porque precisamente hemos tenido conocimiento de un audio en el que se reúnen Mauricio Casals, el señor Antonio García Ferreras con el comisario Villarejo, y esa es una famosa cena, una famosa comida en la que Antonio García Ferreras dice su famosa frase de yo le dije a Eduardo, Inda, es muy burdo, pero voy con ello. Se refería precisamente a ese informe Granadinas en el que estaban dando una información falsa a sabiendas. Información falsa que proviene, insisto, de su Ministerio del Interior y del Secretario de Estado de Seguridad, en concreto de la DAO. Yo quiero preguntarle por qué decidieron hacerle tanto daño a la democracia española. Porque esa alianza entre su gobierno corrupto y medios de comunicación corruptos dispuestos a publicar información falsa sobre representantes democráticamente elegidos para este Congreso es una alianza que no le hace daño a Podemos, le hace un daño terrible a la democracia. Usted me ha citado una cena a la que asistieron, según usted, 5 personas para hablar de la operación Granadino. Yo no estaba en esa cena, entonces yo le sugiero que traiga aquí y pida que comparezcan esas 5 personas y se la cuentan, porque creo que se ha equivocado de interlocutor, porque yo no puedo decir lo que ha pasado allí porque no estaba y porque, como lo he dicho antes, desconozco la operación Granadino. Por tanto, cítelos ustedes si tanto interés tienen en averiguar qué es lo que allí ha ocurrido. A partir de ahí, solo le diré una cosa. No acepto su afirmación de que le hemos hecho daño a la democracia española. Nosotros somos un partido de centro-derecha que ha votado la Constitución española, que ha estado en el ámbito constitucional, que ha estado en el Gobierno, que ha estado en la oposición. En algunas ocasiones ha contado con el voto de la gente y en otras ocasiones no ha contado su confianza. El daño a la democracia se lo han hecho ustedes y continúan haciéndolo en este momento. Señor Rajoy, es usted el presidente más corrupto de la democracia española. Lo es. Bajo su mando no solo fueron los peores casos de corrupción del Partido Popular, sino que ustedes utilizaron todas las administraciones públicas y, en concreto, el aparato del Estado para perseguir a sus adversarios políticos y para proteger a sus corruptos. Y eso es lo que está acreditado judicialmente y también en esta Cámara hasta en 2 ocasiones en comisiones de investigación. Esa es la verdad, señor Rajoy, por mucho que a usted le moleste. Y sí, quien más daño le ha hecho a la democracia española ha sido el Partido Popular con sus tramas corruptas y, además, a más, haciendo los peores recortes en servicios públicos de la historia de nuestra democracia. Termino ya con una cuestión más. Además de todo, ustedes enviaban a altos cargos, precisamente de esa policía política, mal llamada policía patriótica, a
tratar de corromper a exaltos cargos del Gobierno venezolano, en concreto al señor Rafael Isea, exministro de Finanzas del Gobierno venezolano, y existe un audio en el que se le cita a usted y a su ministro del Interior, un audio del comisario Fuentes Gago, en el que dice que está ofreciéndole precisamente al señor Rafael Isea una nueva vida en España. Les ofrecían papeles, una nueva vida en nuestro país, a cambio de que ofrecieran información falsa sobre financiación irregular de Podemos. ¿Qué puede decirnos al respecto de esto, de esa gente que mandaban a corromper a exaltos cargos del Gobierno venezolano? Nada, porque desconozco absolutamente todo sobre ese asunto al que usted acaba de hacer referencia. Siguiendo su razonamiento, y termino ya, presidente. Última pregunta, señora Belarra. Sí, termino ya. Todo esto se hizo bajo su mando y usted no sabía nada. Si no sabía nada, es responsable por no enterarse de nada siendo presidente del Gobierno. Y lo que es más evidente, y parece obvio a cualquiera que tenga un poco de sentido común, es que usted fue el que ordenó esta persecución a sus adversarios políticos. Muchas gracias. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.